Welcome back to the program. We are joined today by Gilbert Doctorow. Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y autor de Diarios de Guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Recuerdo la última vez que Trump estaba aumentando la presión y la retórica contra los rusos. Les dio 12 días para aceptar un alto el fuego incondicional. De lo contrario, la respuesta sería aplastante. Esto, por supuesto, la posibilidad de que Estados Unidos fuera, si no a la guerra con Rusia, al menos a poner todo su poder detrás del intento de aplastar a Rusia, generó mucha expectación. Y luego pasaron los 12 días. Se reunieron en Alaska y Trump retiró el alto el fuego incondicional de la mesa. Me preguntaba, ahora que hemos visto esta exhibición de nuevo en las Naciones Unidas, vemos la misma retórica. Los rusos están perdiendo, Ucrania está ganando. Recuperaremos todo este territorio, y ya que estamos, ¿por qué no tomar algo de territorio ruso y derribar los aviones rusos? Y una vez más, los europeos están muy entusiasmados. Por fin Estados Unidos se une, implicándose más directamente al menos, ya que de por sí está bastante implicado. ¿Cómo valoras este desarrollo? Bueno, antes de empezar, me gustaría felicitarte por dar espacio en tu programa a opiniones muy divergentes provenientes de diferentes expertos o personas que son vistas en medios alternativos. Hace una hora escuché la primera parte de tu entrevista de esta mañana con Jeffrey Sachs, y lo que estoy a punto de decir difiere radicalmente de su interpretación. La postura general dentro de los medios alternativos, Sachs es muy conocido y con razón, y tiene un gran número de seguidores. También con razón. Yo soy mucho menos conocido, y también con razón. Y mis opiniones podrían describirse como atípicas respecto a lo que vamos a discutir. Creo que sería muy instructivo para los espectadores ver estas dos interpretaciones diferentes cuando cada uno de nosotros ha respondido a esta pregunta que tú has planteado. Jeffrey Sachs dijo que la actuación del señor Trump en las Naciones Unidas fue un fracaso colosal de liderazgo. Yo discrepo totalmente. Pero detrás de esto no está solo mi opinión sobre ese tema o la suya, sino dónde nos posicionamos ambos respecto a todo lo relacionado con el señor Trump. No se comenta mucho que el señor Sachs es, por definición, un globalista, dado su puesto en la Universidad de Columbia. Ha sido un defensor del movimiento ecologista toda su carrera. Durante los últimos 30 años ha apoyado la sostenibilidad. Y el señor Trump en sus discursos en la ONU atacó ambas posturas, tanto el globalismo, especialmente el aspecto relacionado con las fronteras abiertas, como muy específicamente el movimiento verde. And very specifically trashed the Green Movement. So we're coming from very different positions on Mr. Trump in general. Así que partimos de posiciones muy diferentes respecto al señor Trump en general. Pero veamos lo que ocurrió esta semana en su discurso y en la respuesta de Trump a los periodistas sobre el derribo de aviones rusos que violaban el espacio aéreo y la probabilidad de que el señor Zelensky tenga éxito en recuperar su territorio gracias a la ayuda que recibirá de la Unión Europea. Ahora, Jeffrey Sachs estaba denunciando a Trump por su falta de sinceridad, por no explicar al pueblo estadounidense la base de su política y por ser engañoso. Mi postura es que si el señor Trump hiciera alguna de esas cosas, sería sometido a un juicio político y destituido en cuestión de semanas. Su política respecto a Rusia, a diferencia de su política sobre el movimiento verde o las fronteras abiertas, tiene poco o ningún apoyo dentro de MAGA. Tiene aún menos apoyo. De hecho, la mayoría de los congresistas y la mayoría del establishment político estadounidense se oponen vehementemente a ella. Por esa razón, no hay sinceridad en su discurso. Hay duplicidad, ambigüedad y está engañando a la gente. Esta fue mi primera conclusión respecto a la evaluación de Gilbert Doctorow sobre la probabilidad de que el señor Zelensky gane la guerra contra Rusia. Hubo una reacción inicial de júbilo entre los líderes europeos.
No fue solo Lindsey Graham en Estados Unidos quien se dejó engañar por esto. Fue toda la alta dirección europea, ya sea Merz, Starmer o Macron. Whether it's Merz or Starmer or Macron. Macron was sitting next to Trump. It looked very Macron estaba sentado junto a Trump y parecía muy complacido al escuchar a Trump decir que realmente cree que Zelensky puede tener éxito. Bueno, esa fue la reacción inicial. Tras un poco de tiempo y reflexión, y después de que medios como el Financial Times salieran y dijeran, oye, por cierto, podría ser que la palabra del señor Trump no deba tomarse al pie de la letra, y que de hecho está preparando el terreno para una salida estadounidense y para que se culpe a Europa, porque habrá un juego de culpas, por la eventual derrota y capitulación de Ucrania. Bueno, eso se ha convertido ahora en una opinión consensuada entre los portavoces de la Unión Europea, como Kaja Kallas, que salió y dijo precisamente eso. Pero bueno, no exactamente. Lo que ella dijo fue que Ucrania no puede tener éxito solo con la ayuda de la Unión Europea. Eso es una señal de que Estados Unidos debería formar parte del grupo, pero sugiere que ahora entienden que los han tomado por tontos, o como dijo un lector de mi reciente ensayo, que el señor Trump se estaba burlando de ellos, que es precisamente mi opinión sobre la situación. Si él dijera abiertamente que espera que el señor Zelensky sea derrotado y demás, se enfrentaría a una enorme resistencia de todo el Congreso. Así que ese es el juego que está jugando. Además, respecto al comentario de tigre de papel, que es un insulto para los rusos, algunos lectores rusos de mis entrevistas, traducidas al ruso por varias plataformas de Internet, han dicho que esto fue un insulto para Putin. Bueno, permítame dar mi breve explicación. El señor Trump quiere ser un pacificador. Quiere que la guerra termine. Y le han dicho desde todos los frentes que debe presionar al señor Putin. Creo que está presionando al señor Putin. Y esta burla de que Rusia es un tigre de papel formaba parte de las técnicas de presión de Donald Trump sobre el señor Putin, pero no en el sentido que los líderes europeos y muchos en el Congreso desearían. La burla es, Vladimir, hazlo ya, aplasta a Ucrania ahora. Ahora bien, dije en una entrevista reciente que eso podría hacerse si el señor Putin eliminara a los Erashniks y destruyera Bankovskaya Ulitsa, la calle en el centro de Kiev, donde están la mayoría de las oficinas gubernamentales. Un lector y comentarista ruso dijo, tienes toda la razón. Y para que un ruso escriba eso, hay que ser bastante valiente. Eso es ser considerado un crítico de Putin o un agente enemigo. Pero ese es el mensaje que está transmitiendo el señor Trump. That is the message that Mr. Trump is delivering. Es interesante, sin embargo, que el pacificador no siempre pueda lograr la paz, porque se percibe como una señal de debilidad. Por ejemplo, hacia el final de la Guerra Fría, cuando Reagan quiso iniciar conversaciones con los soviéticos y discutir cómo mejorar las relaciones y alcanzar una mayor paz, habría sido muy difícil que una persona considerada moderada pudiera hacer esto. Pero como él era visto como un político de línea dura, nadie podía acusarle de ser blando con los rusos. Así que dado que tenía la reputación de ser algo belicista, contaba con el capital político necesario para ir, dialogar e intentar lograr la paz. Quiero decir, se puede decir lo mismo sobre la forma en que los rusos hicieron concesiones territoriales a los chinos. Para Yeltsin, eso habría sido imposible porque se le consideraba débil. Habría sido casi una traición. Nadie veía a Putin como débil, así que pudo llegar a muchos acuerdos, lo que sentó las bases para unas relaciones más estables y sólidas con los chinos. Supongo que mi punto es que quizá tengas razón, porque es muy difícil hacer la paz si te ven como pacificador, dado que a los pacificadores se les considera débiles. A veces puede ser bueno adoptar una postura dura. Debo decir, sin embargo, que hay cierta deshonestidad y no se limita solo a Trump. Toda la idea de que cuando él dice que sí, que Ucrania puede ganar,
Nadie realmente cree esto. Y dado que su reacción fue, espera, solo está intentando echarnos la culpa del fracaso en Ucrania, obviamente los europeos tampoco piensan que Ucrania esté ganando. Es simplemente una de esas cosas que tienes que decir para mostrar lealtad a la narrativa que mantiene la guerra en marcha. Así que todos estamos coreando. Sí, la guerra fue no provocada. Ucrania está ganando. Tienen pocas bajas. Rusia lanza oleadas humanas. Zelensky es súper democrático. Quiero decir, esto es lo que tienes que decir para apoyar la prolongación de la guerra. Pero la cuestión es que no hay honestidad en ningún lado. Todo el mundo está mintiendo para apoyar la narrativa, lo que hace imposible llegar a un acuerdo de paz y, en cambio, mantiene la guerra en marcha. Pero, ¿cómo evalúas a Starmer, Macron, von der Leyen y Merz? ¿Cuáles son sus posiciones? Porque vi al señor Tusk, el primer ministro de Polonia, acudir a Twitter y darse cuenta. Espera, puede que nos estén tomando el pelo aquí. Es decir, Trump está intentando traspasarnos la responsabilidad de la guerra de Ucrania. Quiero decir, supongo que no entrarían en pánico de esa manera si realmente pensaran que la guerra va a su favor. Es decir, ¿por qué querrías asumir la responsabilidad si realmente crees que estás ganando? Why wouldn't you want to take responsibility if you actually think you're winning? Well, they are so heavily invested in all of this. Bueno, están tan profundamente involucrados en toda esta basura y en todas estas tonterías que les resulta muy difícil, especialmente porque actúan al unísono y son muy críticos con cualquier miembro de los 27 países que se desmarque, como han hecho Fico en Eslovaquia y Orbán en Hungría. Así que harán un movimiento, pero lo están posponiendo y posponiendo, un movimiento hacia la realidad. Pero permíteme ser muy preciso sobre la duplicidad y las mentiras al público o las falsedades que está difundiendo el señor Trump. Eso ocurre en un ámbito, quizá en algunos otros, pero el ámbito relevante es su política sobre la democracia, la guerra entre Ucrania y Rusia y sobre lo que espera que sean las relaciones de Estados Unidos con Rusia después de la guerra. American relations with Russia to be after the war. He doesn't dare set that out No se atreve a exponer eso de una manera directa, honesta y sincera. Por la razón que acabo de mencionar, perdería todo su apoyo político y se convertiría instantáneamente en un presidente en funciones, si no fuera destituido, si eso es lo que hiciera. Al mismo tiempo, su discurso ante la ONU fue perfectamente sincero y honesto, y demostró liderazgo, te guste o no la dirección de su liderazgo. Esa es otra cuestión. Es una elección personal para cualquiera que esté escuchando. Pero fue completamente sincero al expresar sus pensamientos más profundos sobre las fronteras abiertas y sobre las energías renovables como sustituto de los combustibles fósiles tradicionales. Y fue perfectamente honesto y sincero, si alguien se molestó en escuchar hasta el final de su discurso, sobre un mundo multipolar. ¿Por qué digo esto? Estableció que es obligación de los jefes de Estado y de gobierno velar por la prosperidad de sus pueblos y apoyar las tradiciones nacionales de cada país, que establecen la singularidad y la soberanía de esos países. Madre mía, eso supone una ruptura total con los principios fundamentales de los neoconservadores y del globalismo. Y eso lo dijo de corazón. Así que sí tiene corazón y habla desde él, pero no en lo que respecta a Ucrania y Rusia. Pero entiendo lo que dices. John Mearsheimer lo interpretó de la misma manera, que esta declaración, que era muy beligerante sobre el papel y en la retórica, en la práctica sirvió para que Trump se lavara las manos respecto a la guerra de Ucrania. Me pareció convincente porque cuando dijo, bueno, id vosotros a derribar aviones rusos, pero ya sabéis, Estados Unidos no participará. Y podéis imponer sanciones aplastantes a Rusia y sanciones secundarias, que también aplastarán a Europa. Pero ya sabéis, id vosotros primero y luego nos uniremos. Sí, enviaremos todas las armas, pueden recuperar todo el territorio, pero ya sabéis, tenéis que comprárnoslas, y realmente no tienen el dinero.
Estados Unidos no tiene las armas y los ucranianos no tienen los soldados. Así que supongo que encontré tu argumento en el artículo bastante convincente en este sentido. I found your argument in your article quite convincing in this sense. But I do have to say though that words Pero tengo que decir, sin embargo, que las palabras sí importan, y la retórica puede ser bastante peligrosa. Todo este argumento de atacar más profundamente dentro de Rusia, van a enviar más armas, es una de las cosas que hizo que Lindsey Graham se pusiera eufórico, como una colegiala, que ahora Estados Unidos no pondría ningún límite a las armas. Vamos a tener estos misiles de largo alcance atacando profundamente dentro de Rusia, lo que sería, en efecto, un ataque estadounidense contra Rusia. Y con los cazas rusos también, quiero decir, una vez que se han pronunciado esas palabras, Rusia tiene que tenerlas en cuenta. Y de nuevo, lo han dejado muy claro. Si alguien en Europa piensa en disparar contra un caza ruso, entonces es la guerra. No hay otro camino. Así que parece que la retórica, no obstante, se está intensificando ahora. It would be troublesome if there were anything true. Sería problemático si hubiera algo de cierto en las afirmaciones, las exigencias y los puños en alto de los líderes europeos. Lo que Trump estaba haciendo era poner a prueba su farol. Y es un farol porque él sabe y ellos saben que no tienen los medios para hacer nada sin Estados Unidos. Y también está poniendo a prueba el farol de los estadounidenses, las personas bajo su mando, que le dicen, y él luego repite, oh, enviaremos 3,000 misiles a Ucrania para que puedan atacar en profundidad. Bueno, ese tema ha sido abordado por analistas rusos en directo en la televisión estatal, y ellos insisten en que esas armas aún no se han producido. Estamos hablando de algo que ocurrirá dentro de 2 o 3 años. Cuando Trump dijo que los enviaría, no dijo cuándo. Oh, ellos dijeron cuándo, pero no era en serio. No va a ser en 3 semanas. Por lo tanto, esta beligerancia que parecía evidente y que podría haber hecho las delicias de personas como Lindsey Graham también es un farol, palabrería vacía. Mientras tanto, el señor Putin, el abogado, ya que al fin y al cabo está formado como tal, no quiere tomar una acción que ya no sería una operación militar especial, sino en realidad un acto de guerra. No quiere hacer eso sin la autorización específica de su parlamento. Ese hombre está actuando en desacuerdo con el hombre que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas rusas, que también se llama Vladimir Vladimirovich Putin. Así que tenemos esta contradicción en la cúpula de Rusia y debería resolverse. Simplemente ha estado prolongándose y prolongándose. And it should be resolved. It's been lingering and lingering. Yeah, well, Zelensky was making Sí, bueno, Zelensky hizo algunos comentarios sobre que podría atacar. No estoy seguro de si iba a atacar Moscú con Tomahawks, algo por el estilo. Pero vi un informe, no lo he verificado, pero leí que los Tomahawks no van a llegar. Así que de nuevo, esto también sería algo que provocará guerra directa entre la OTAN y Rusia. Así que supongo que, detrás de la retórica exagerada, todavía parece haber algo de sentido común. Pero sobre el tema del sentido común, ¿qué ves que está ocurriendo realmente en este momento? Quiero decir, has seguido la guerra muy de cerca con tus diarios de guerra, y ha habido un desmoronamiento gradual con el tiempo. There's been, a gradual unraveling over time. We try to patch up the holes with new weapons, more aggressive recruitment. Intentamos tapar los agujeros con nuevas armas, estrategias de reclutamiento más agresivas en Ucrania, pero en este momento hay muchas regiones que están siendo rodeadas, no solo Pokrovsk o Konstantinovka, sino también Kupiansk. Esa podría ser la más crítica. Se están acumulando muchos problemas. Además, el frente de Zaporilla, que ahora está siendo cerrado tanto desde el oeste como desde el este. Pero cuando los países se desesperan, y tú dijiste que los europeos se han comprometido plenamente con esto, y si no hay una vía diplomática, siempre me preocupa que la desesperación se traduzca en estupidez. Y no parece que haya escasez de eso en este momento en Europa. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué ves que está ocurriendo? Lo pregunto, porque veo que los rusos ahora están enviando Oreshniks a Bielorrusia, así que no estoy seguro de si saben algo que nosotros aún no sabemos.
they will know something we don't know yet. Mhm. Well, a couple of things. First, to ease Bueno, un par de cosas. Primero, para facilitar la comprensión a los oyentes, Kupiansk ha sido descrita como un importante bastión fortificado de Ucrania. Es un centro logístico, sí, pero también es una ciudad que protege Kharkov. Forma parte de la estrategia rusa de tomar Kharkov sin un asalto terrestre directo, lo que podría resultar muy costoso en vidas civiles. Al fin y al cabo, Kharkov no solo es la segunda ciudad más grande de Ucrania, sino que esencialmente es una ciudad de habla rusa. Así que estarían matando a su propia gente si entraran y asaltaran la ciudad. Por eso van a intentar rodear Kharkov, y tomar Kupiansk es una parte fundamental de ese plan. Lo hacen de manera muy llamativa utilizando tuberías subterráneas de la era soviética, tuberías de gas, para introducir en secreto a sus propias tropas. Algunas de estas tuberías son bastante grandes. Me han dicho que algunas fuerzas rusas iban en motocicletas o scooters a través de estos conductos. De todos modos, fue un acontecimiento muy dramático. Ya tienen sus tropas en el centro de Kupiansk y lo están despejando. Esto es un avance importante para el noreste porque esta zona Kharkov era una base de operaciones para ataques contra la frontera rusa o las provincias fronterizas, concretamente los oblasts de Belgorod y Kursk. Además, de manera muy específica, los 700 soldados ucranianos que se dice que los rusos han rodeado dentro de Kupiansk. Un gran número de ellos formaban parte de lo que se llama el ejército o cuerpo de voluntarios rusos, que eran precisamente las personas, desertores de Rusia, que fueron armados y enviados por los ucranianos para cometer actos de terrorismo y asesinar a civiles en la primera incursión ucraniana en las zonas fronterizas, que fue aproximadamente hace un año, antes de la acción en Kursk y Belgorod. Así que los rusos están muy empeñados en acabar con todos ellos, y creo que han eliminado a 250 de los 750 originales. Pero ese no es el frente principal. El frente principal, como has dicho, está en la Oblast de Donetsk. Es allí donde los rusos están avanzando, y es probable que hagan en la ciudad de Pokrovsk, conocida en ruso como Krasnoyarsk, algo similar a lo que están haciendo ahora en Kupiansk. Y sin embargo, hay otras cosas en marcha. Has mencionado Zaporilla, sí, pero hay algo más, creo, más importante para que entendamos cómo terminará esto, que ahora se está discutiendo en la televisión rusa, y es la necesidad de tomar Odessa, porque Odessa está bastante cerca. Si miras el mapa es en términos marítimos. Está bastante cerca de Crimea, y los británicos y los franceses han considerado Odessa como una base clave precisamente por eso. Así que ahora los rusos también están centrando su atención en capturar Odessa. Y si la capturan, esto te dice mucho sobre cómo terminará la guerra, porque una vez que la Ucrania reducida no tenga Odessa, pierde gran parte de su interés para Gran Bretaña y Francia. Así es como va la guerra. Pero todo esto está yendo terriblemente despacio, y el mundo no se detiene. Por eso creo que el señor Trump está presionando a Putin para que lo termine con algún acto sorprendente, como un ataque relámpago sobre Kiev, que decapite al régimen de Kiev. Entonces, ¿crees que podría producirse un ataque de decapitación? Es decir, a medida que las líneas del frente se desmoronan para aumentar la confusión, ir directamente a por Kiev. Porque, bueno, hasta ahora, los rusos, no diría que no han tocado Kiev porque lo han hecho, especialmente últimamente. Pero, ya sabes, no sería tan popular ni siquiera dentro de Rusia, dado el papel histórico de Kiev en la historia rusa como origen de la Rus de Kiev. Pero, ¿crees que un ataque de decapitación así podría producirse en un futuro próximo? Bueno, en primer lugar, tener el Ereshnik elimina una gran objeción a atacar Kiev. No van a destruir la Lavra, la iglesia ortodoxa, monasterio y depósito de reliquias sagradas y restos de santos rusos, muy famosa e importante, no tienen que causar muchos daños a Kiev en general.
Solo tienen que arrasar y profundizar para llegar a los lugares subterráneos de custodia, donde se encuentran el señor Zelensky y su círculo cercano, en Bankovskaya Ulitsa, y en una o dos ubicaciones más. Así que el daño material a Kiev será mínimo. La decapitación, creo que mucho depende del señor Trump. Si él, por ejemplo, realmente intensificara las sanciones, hiciera algo que interrumpiera gravemente la economía rusa, lo cual está en su poder, puede hacer cosas bastante desagradables, eso podría empujar a Putin a hacer lo que de otro modo debería estar haciendo, que es pasar de esta guerra de desgaste que puede prolongarse demasiado a acabar con el régimen de Zelensky. Ya veremos. Finishing up the Zelensky regime. We'll see. Pensé que había una gran posibilidad de que algo así ocurriera después del ataque a las fuerzas nucleares de Rusia, que esto era algo que no podían, sí, algo que pondría fin a la guerra de desgaste. Pero aún así, parecen continuar con el mismo enfoque. Sin embargo, mi última pregunta, solo quiero preguntar sobre estas recientes tensiones entre los europeos y Rusia. Porque también tuve hace 2 días una entrevista con el coronel Douglas Macgregor, que fue anteriormente asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Él argumentó que en conversación con diferentes personas de la inteligencia estadounidense, ellos en cierto modo descartaron esto como un engaño europeo. Dijeron que estaba exagerado y que los estonios, especialmente, no eran creíbles. Argumentaron que Polonia, ya sabes, más o menos, bueno, no más o menos, lo admitieron muy abiertamente, que no había ojivas en esto. Por supuesto, los rusos van más allá. Dicen que no hay ojivas, pero también seres no eran nuestras. Fueron, ya sabes, enviados por Ucrania. De nuevo, no tengo ninguna prueba aquí, así que no me corresponde a mí decirlo. Pero, ¿qué opinas de estas tensiones? Incluso si es Rusia quien lo hace, quizás para enviar una señal de que también pueden llevar la guerra hasta vosotros. Aunque este sea el caso, estoy un poco, no perplejo, pero sí que me llama la atención la emoción europea al respecto, como si casi pudieran mostrar esta pistola humeante proveniente de Rusia, que ahora tienen cierta legitimidad para intensificar esto o involucrar a los estadounidenses. No estoy muy seguro. Sí, incluso en este país, porque quiero decir en Noruega, en Oslo, pensaron que esto era un dron. Es como, oh, Rusia, Rusia, y al final del día no están seguros de si era un dron, y al día siguiente arrestaron a alguien con otro dron diferente. Pero ya sabes, es noruego, así que esto no tiene sentido. Pero este impulso de lanzarse siempre a especies entusiasmos de que por fin, los rusos nos han atacado. Ahora podemos, ya sabes, hacer algo. Me resulta muy extraño. Well, none of us knows for sure, and I doubt that Bueno, ninguno de nosotros lo sabe con certeza, y dudo que la verdad detrás de esto se conozca en décadas, pero cada uno lo aborda desde sus propias conceptualizaciones. Y mi conceptualización es que esto encaja con una típica operación de falsa bandera diseñada y parcialmente ejecutada por los británicos, por el Mi-6. Yo observo el momento es importante. En el caso de Estonia, la propia Kaja Kallas dijo, fue hace una semana, ya sabes, los rusos han hecho estas incursiones 4 veces este año. Bien, ¿por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué sale ahora? ¿Por qué de repente aparece Noruega? ¿Por qué de repente Dinamarca y su primera ministra, por cierto, no el ejército? El ejército es mucho más cauteloso en Dinamarca. Dicen que no tienen ni idea de dónde viene y que podría venir de un barco en el mar Báltico y que podría ser el barco de cualquiera. Pero fue la verdadera primera ministra rusófoba de Dinamarca quien dijo, oh, no podemos descartar a Rusia. Vale. Yo creo que el Mi-6 está detrás de esto porque encaja con el patrón. Si miras la última década, cada vez que hay algún tipo de gran operación de falsa bandera, ya sea en Siria o relacionada con Rusia, coincide con algo. Bueno, el asesinato o la muerte de Alexei Navalny ocurrió, ¿qué? Una semana antes de la conferencia de seguridad de Múnich, cuando su viuda ya estaba preparada para venir a hablar. Bueno, eso es interesante. Pero fue una trampa. ¿Quién tenía acceso a él en el lejano norte?
Well, the Brits have a very extensive Bueno, system los británicos tienen un sistema de espionaje y actividades muy extenso en toda Rusia, activities across Russia. especialmente con la ayuda de personas que pueden hacerse pasar por rusos, Russians ucranianos de habla rusa que trabajan con ellos como inteligencia ucraniana. and I said at the Y en su time, momento dije que Navalny fue asesinado por los británicos. I say at this time, Digo ahora que lo que estamos viendo es un complot británico, ayudado y apoyado por los ucranianos, que están completamente implicados en esto porque llamó la atención de los europeos sobre lo útil que puede ser Ucrania al suministrarles su tecnología y equipamiento únicos para interceptar y destruir de forma económica, no a $50,000 por misil, sino con un dron de $20,000 procedente de Rusia. Eso fue muy conveniente para el señor Zelensky. Pero en términos más generales, toda la idea de un muro de drones, que fue uno de los resultados de toda esta operación, un muro de drones para toda Europa, con los ucranianos como parte de esto. with the Ukrainians is part of this. That's one result. But the timing, again, for me is a big. Ese es un resultado. This came, this whole Pero de nuevo, el momento en que ocurre es para mí un gran indicador. Toda esta historia sobre los supuestos drones rusos atacando Polonia y Rumanía, luego la incursión de aviones militares rusos en el espacio aéreo de Estonia, todo eso sucede justo al final y después de Zapad 25. Zapad 25. Estos ejercicios conjuntos de Bielorrusia y Rusia se celebran cada 4 años. Acababan de terminar, con 100,000 soldados rusos y 25 delegaciones extranjeras, muchas de ellas bastante importantes y obviamente clientes potenciales para el equipamiento militar ruso y para acuerdos de seguridad con Rusia, por dinero, claro. With Russia Y resulta muy conveniente iniciar este nuevo cántico de Rusia, Rusia, Rusia para desviar la atención de ese gran éxito ruso en Zapad 25. that big Russian success in Zapad 25. It's yeah, behind the Bueno, sí, detrás de los eslóganes vacíos y retóricos en los medios, supongo que hay una realidad más compleja. Así que muchísimas gracias por sacar tiempo de tu sábado para hablar, y sí, siempre valoro mucho tus perspectivas. I always very much appreciate your perspectives. Well, I very much appreciate Bueno, agradezco mucho que exponga a la audiencia a puntos de vista divergentes, a los que tienen derecho y necesidad de acceder. the need to get